Hoy 15 de febrero del año 2022 los saludo de una manera muy especial a todas aquellas personas que en este día o alguna vez, porque así lo considera el Señor y así lo dispone Dios, vea este video y escuche estas reflexiones que, con base en los textos bíblicos de la liturgia de hoy, quiero compartir con ustedes. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos, que nos da libertad, que nos da capacidad de desarrollarnos, capacidad de hacer cosas diferentes, que nos capacita para laborar, para ganar el sustento para nuestra casa, para la misma vida, la misma convivencia. Una de las cosas más importantes es educarse, es aprender, es conocer cuáles son esas reglas de comportamiento, repito, conmigo misma, con mi casa, con mi familia, con el Estado, en mi trabajo, en toda clase de circunstancias y de relaciones. Así que la educación es muy importante, y por eso hoy, así como dice el salmista, dichoso el hombre a quien tú educas, Señor, que es muy importante que a cuál fuente acudimos nosotros para educarnos, ¿no? No es lo mismo educarse en una universidad que está recién establecida, que educarse en una universidad que tiene muchísima trayectoria, muchos años de experiencia, buenos docentes, buen método, la seriedad con que pueda educar, ¿no? O sea, todas esas cosas nosotros las tenemos que mirar cuando estamos en ese proceso de aprendizaje. Pero mucho más importante es cuando es el Señor el que nos educa en sus normas, en sus leyes, en sus decretos. Y hoy entonces vamos a ver, con base en estos textos bíblicos de la liturgia de hoy, cómo es esto de importante. La primera lectura es tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal y Él no tienta a nadie. A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado, y el pecado, cuando se comete, engendra muerte. Mis queridos hermanos, no os engañéis. Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 93. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que le enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho, y un porvenir los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tu consuelo es mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó:
tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos contestaban, lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta les dijo Jesús, ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? Porque ¿para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Os acordáis? Ellos contestaron, 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4,000? Respondieron, 7. Y él les dijo, ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santísimo, nuestro Señor, nuestro dueño del oro, de la plata, de cuanto existe. Hoy te damos gracias Señor por tu bondad. Gracias Señor por no tener en cuenta nuestros pecados ni tratarnos conforme a ellos. Gracias por tu misericordia Señor, que es infinita y que es nueva cada mañana. Hoy Señor te pongo en tus manos Señor estas reflexiones. Que seas tú con tu Espíritu Santo quien nos enseñe, quien nos forme, quien nos eduque, porque necesitamos, Señor, formarnos en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestra esencia, para que así ante los ojos de los seres humanos, de las personas que nos conocen, seamos fieles testigos, Señor, de tu grandeza en nuestras vidas. Por eso te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, sea el que nos muestre, el que nos enseñe, el que nos forme, el que nos revele esa verdad. Por esa razón te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos llenes nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, nuestra mente, Señor, con la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a los corazones que están ansiosos por conocerte. Llena los corazones de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión, Espíritu Santo. Infunde amor, tu amor en cada corazón y cambiarás y renovarás la faz de la tierra. Bueno, hay dos aspectos que me parece que son muy, muy importantes y quiero resaltarlos. Primero, esta carta del apóstol Santiago es absolutamente hermosa, nos guía, nos enseña, nos forma en esa conducta cristiana que nosotros debemos, como creyentes, debemos observar. Porque no podemos seguir diciendo, es que yo soy creyente, pero yo no soy practicante. No podemos decir eso. O sea, el creer implica necesariamente que tenemos que practicar todo el tiempo la misericordia, practicar todo el tiempo el perdón, practicar todo el tiempo el servicio, practicar todo el tiempo nuestra fe. O sea, necesitamos hacer realidad en nuestras vidas esa fe. Y miren que entonces en esta primera lectura del apóstol Santiago dice algo que es muy importante. En primer lugar está diciendo, dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Dichoso el hombre que soporta, dichoso el hombre que aguanta, dichoso el hombre que resiste las circunstancias de dificultad que va a tener en la vida, porque todos tenemos que tener circunstancias difíciles. Entonces dice, dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado, el oro tiene unas impurezas para que sea purificado. Por eso el oro dice quilates, entonces son 18 o 24 quilates.
para que sea purificado, o sea, para que le vayan quitando esas impurezas, se tiene que someter a altas temperaturas en un recipiente que se llama crisol, que también resiste esas altas temperaturas, y lo someten al fuego, al fuego, al fuego, al fuego, y el fuego entonces va quitando esas impurezas. Entre más impurezas quite, pues obviamente el oro va a ser que más puro. Por eso se llama aquí, por eso dice entonces aquí que una vez aquilatado, una vez que le han quitado todas las impurezas al oro, entonces ahí se dice que está ¿qué? Aquilatado, en quilates, equivale en quilates, 24 quilates, 18 quilates, 12 quilates, siendo los 12 quilates pues no muy puro, pero de 24 quilates es que realmente es altísimo, altísimo el grado de pureza de ese oro. Entonces dice que va a ser dichoso el hombre que soporta la prueba. Eso no, la prueba, o sea, cuando nosotros no tenemos hambre, no sabemos qué es tener hambre. Cuando nosotros no tenemos enfermedad, no sabemos qué es la enfermedad. Cuando nosotros no tenemos, gracias a Dios, tenemos cosas materiales, pues no vamos a saber qué es la pobreza o qué es no tener las cosas. Cuando nosotros tenemos esas pruebas es que tenemos que estar pasando por situaciones que son bastante complejas, precisamente para probarnos en nuestra fe, para probarnos en el amor, para probarnos en la esperanza, para probarnos porque Dios a nosotros nos ha dado promesas de vida. Y entonces es muy importante que nosotros entendamos que a pesar de las dificultades, a pesar de las tormentas, a pesar de los problemas, siempre el Señor está ahí. Ahí es donde está basada nuestra fe. Yo no puedo estar tranquila diciendo, no, es que el Señor, yo confío en el Señor, pero cuando tengo una dificultad, cuando tengo un problema, entonces me angustio, me desespero, pierdo, no sé, absolutamente todo. Entonces por eso es muy importante permanecer. Dice ahí, dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado, o sea, una vez que ha pasado esa prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. El Señor solamente tiene promesas agradables, perfectas para nosotros, pero también nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío, y es tomar esa decisión día tras día de hacer lo correcto, de hacer el bien, de hacer lo que es honesto, de hacer lo que es agradable a los ojos de Dios. A Él es al que tenemos que agradarle en todos los aspectos de nuestra vida, porque es ese Dios de nuestro ser, es ese Dios, el de ayer, el de hoy, el de siempre, es ese Padre Celestial que siempre está ahí pendiente para proveernos, para ayudarnos, para auxiliarnos, para sostenernos ante la debilidad, para levantarnos cuando hemos caído. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. Y miren lo que está diciendo acá. A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce. El deseo concibe y da luz al pecado, y el pecado a su vez se engendra que la muerte. Es una cadena que comenzó como con el deseo. Dice el deseo, la tentación, cuando su propio deseo lo arrastra y seduce. Una vez un sacerdote me decía a mí que el enemigo, que es Satanás, él no nos va a mandar cosas a nosotros que no nos gustan. La tentación que siempre nos pone nuestro enemigo a nosotros es porque él sabe qué es lo que a nosotros nos gusta. Ahí está la tentación. Entonces dice la palabra de Dios, dice, no crean que Dios es el que los tienta, porque Dios no tienta a nadie, ni por el mal, ni para el pecado, ni nada. Pero es el enemigo el que nos está tentando. Y lo más importante, sabe cuál es el deseo de nuestro corazón. Pensemos, un hombre que a pesar de ser casado, dice, eso es echarme una canita al aire, eso no pasa nada. Dice, piensa él acá. Y entonces, ¿qué va a pasar? El enemigo ya sabe qué es lo que él tiene en su corazón. No pasa nada, si yo cometo adulterio con mi esposa, no pasa nada, porque pues es una canita al aire, nadie se va a dar cuenta. Pero el enemigo sí se va a dar cuenta, y Dios se va a dar cuenta. Entonces ese es el deseo que él concibe en su corazón. Y entonces dice acá, el propio deseo lo arrastra y seduce. Y entonces va a haber una muchacha que pasa bonita,
contorneándose pues por el frente de él, empieza a mirarla, empieza a hablarle y cuando menos pensaron, terminan enredados en un romance. Entonces aquí dice, es el deseo, cuando la tentación, dice, a cada uno lo visita, le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce. El pecado es seductor. Acordémonos lo que dijo Eva, es que la serpiente me tentó, porque era deseable a los ojos lo que me estaba mostrando la serpiente, que era que una fruta, una manzana roja muy provocativa. La seducción empieza ¿por qué? Por los ojos. Y entonces ese deseo dice, concibe y da a luz el pecado. Yo voy a hacerlo porque no pasó nada. Ahí cometió adulterio. Y el pecado cuando se comete engendra que la muerte. Ya está hundido, ya está enredado en sus propias redes. Pero miren lo que dice muy hermoso. Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, dice, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Y miren esto, por propia iniciativa con la palabra de la verdad nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Es tanto el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros que por propia iniciativa y con la palabra de la verdad. ¿Cuál es la palabra de la verdad? La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, lo que está consignado en la Biblia. Esa es la palabra de la verdad. Nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Cuando nosotros estamos hablando de engendrar, es nacer de qué, de nuevo, así como dice en el Evangelio de Juan. Le pregunta a Nicodemo, es que yo tengo que nacer de nuevo, tengo que volverme el vientre de mi madre para nacer de nuevo, y no hay necesidad de eso, es que nos tenemos que nacer del Espíritu y de la verdad, en espíritu y en adoración. Y entonces esto así nos une con el Evangelio, con el Salmo que dice, dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Aquí está diciendo en la primera lectura, en la carta del apóstol Santiago, que por iniciativa propia, es decir, por iniciativa de Dios y con la palabra de la verdad, que es Jesucristo mismo, nos engendró para que seamos las primicias de sus criaturas. Es decir, que nosotros somos absolutamente importantes para Dios. Y en el Evangelio entonces, Jesús, hay algo que me llama la atención y que es lo segundo de lo que les quiero hablar, es esa primera expresión del Evangelio de San Marcos. A los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y empieza pues el diálogo a decirles que tengan cuidado con la levadura, y ellos empiezan a pensar que se está refiriendo al pan del alimento físico, ¿no? Y lo más importante entonces es que ellos no se dan cuenta, ellos no se percatan, ellos no escuchan, no ven que en la barca no tenían más que un pan. ¿Y quién es ese pan? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan vivo bajado del cielo. Dice Él en su palabra, el que coma de este pan, que es Él, nunca más tendrá hambre. Y el que beba de mi sangre nunca tendrá sed. Entonces ellos tenían en la barca, los discípulos tenían ¿a quién? A Jesús. Es el pan vivo bajado del cielo, pero ellos no entendían eso, ellos no lo veían de esa manera. Qué bueno que nosotros hoy entendamos que Jesús que la barca es nuestra vida, y Jesús va caminando en todo momento y en todo lugar con nosotros. Que tenemos que estar nosotros dispuestos a ver y a oír sus enseñanzas. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. La disciplina, la educación es muy importante en todos los seres humanos. Pero qué rico cuando nuestro Maestro es nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría viva, la paz viva, el amor vivo, la fuente de todo lo creado. De todo es Él. Y qué rico que Él sea quien nos eduque a nosotros. Qué bueno que nosotros entendamos eso y aprendamos realmente de ese Maestro que lo sabe absolutamente todo, porque es el Hijo de Dios vivo. Por eso vamos a darle gracias a Dios. Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por tu Jesucristo, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque ese verbo, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ascendió al cielo y está sentado a la derecha tuya. Gracias, amado Jesucristo, por enseñarnos. Gracias por formarnos, por disciplinarnos. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, el que nos muestre, el que nos revele tu verdad, Señor. Porque nosotros somos engendrados en esa palabra de verdad por el Padre que por iniciativa propia decidió crearnos, decidió darnos ese hálito de vida y así lo hace cada día. Por eso te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo. Y te pedimos así como dice el salmista: dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Sigue educándonos, sigue enseñándonos, amado Señor. Sigue mostrándonos a través de tu palabra cómo es ese proceso de formación en el Espíritu. Por eso hoy damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que esto sea de una vez y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.